Qué dichosa será tu alma, y qué bien empleada estará si se entra dentro y se está en su nada, allá en el centro y parte superior, sin advertir lo que hace, si está recogida o no, si le va bien o mal, si obra o no obra, sin mirar ni cuidar ni atender a cosa de sensibilidad. Europa, siglo XVII. Bajo la sombra omnipresente de la Iglesia Católica, cada pensamiento, cada acto, parecía estar alineado con una estructura que no solo regía la vida de los fieles, sino también su espiritualidad. Un sistema férreo donde el esfuerzo por vencer el pecado, la oración activa y los sacramentos no eran solo rituales, sino obligaciones vitales en el camino hacia la salvación. En medio de esta rigidez doctrinal, surgió una corriente que no gritaba, no llamaba a la rebelión abierta, sino que susurraba. Un susurro que erosionaba los pilares de la fe tradicional desde dentro. Ese susurro era el quietismo, una doctrina tan disruptiva que la Iglesia la condenó como una amenaza mortal para el control espiritual que ejercía. Miguel de Molinos, un sacerdote español que parecía observar la fe cristiana desde un ángulo completamente distinto, fue el epicentro de esta visión espiritual. Su propuesta no solo retaba los preceptos básicos del cristianismo de su época, sino que los desarmaba. Según Molinos, el alma no debía esforzarse por alcanzar a Dios, no debía luchar, no debía actuar. En su obra Guía Espiritual, Molinos articulaba la que sería su idea más controvertida. La verdadera perfección no se lograba a través de la penitencia, la oración o la lucha contra el pecado. En lugar de ello, el alma debía llegar a un estado de quietud absoluta, donde no existía el deseo de cambiar ni de controlar. Esta pasividad extrema no era resignación, sino un abandono radical de la voluntad humana para que la gracia divina pudiera fluir sin obstáculos. Molinos sostenía que el mayor enemigo del alma no era el pecado, sino el propio deseo de actuar por sí misma, el constante esfuerzo de controlar el destino espiritual. Su visión rompía con la lógica tradicional de la ortodoxia católica, que veía en el esfuerzo moral y la acción individual los vehículos principales para la salvación. Para él, todo lo que el alma intentaba hacer por su cuenta no solo era inútil, sino contraproducente. Cuanto más intentaba acercarse a Dios, más se alejaba. El choque con la Iglesia fue inevitable. ¿Cómo podía aceptarse una doctrina que negaba la lucha contra el pecado, que condenaba la oración activa y los sacramentos como innecesarios? Para Molinos, las prácticas que la Iglesia veía como sagradas eran, en realidad, una barrera. La intervención constante del ego, el esfuerzo humano por alcanzar la santidad, solo alejaba al alma de la gracia. No había redención en el esfuerzo, sino en la rendición total a la acción divina. Y esa rendición debía ser radical, hasta el punto de morir a uno mismo. Es decir, el alma debía anularse, dejar de desear, incluso renunciar al impulso de resistir el mal. Solo entonces, vaciada de sí misma, Dios podría actuar en ella. Esta propuesta profundamente subversiva encontró una rápida acogida entre ciertos círculos espirituales, pero no tardó en llamar la atención de la Inquisición. Para la Iglesia, Molinos era un peligro. Si los fieles abandonaban sus deberes religiosos, su responsabilidad moral, ¿cómo podría mantenerse el orden? Así, en 1787, Molinos fue arrestado por la Inquisición. Tras un juicio prolongado, fue declarado culpable de inmoralidad y herejía. Su castigo, pasar el resto de sus días en prisión
vistiendo un hábito penitencial, recitando diariamente un credo y un tercio del rosario y confesándose 4 veces al año. Murió en la oscuridad de su celda el 28 de diciembre de 1796, pero la condena no se limitó a su persona. Un decreto papal denunciaba formalmente 68 proposiciones extraídas de sus escritos, acusando a Molinos de promover una peligrosa indiferencia hacia la vida cristiana. Según la Iglesia, al eliminar la relevancia del esfuerzo humano, el quietismo socavaba los cimientos de la salvación y la responsabilidad moral. Pero, a pesar de los intentos de silenciarlo, las ideas de Molinos no desaparecieron. Madame Guyon, otra figura clave del quietismo, llevó sus enseñanzas a otro nivel, ganando seguidores influyentes como Fenelón, el obispo de Cambrai. Guyon defendía con fervor la misma noción de muerte espiritual que Molinos, una rendición total que iba más allá del simple abandono del pecado. Según ella, el alma debía renunciar a todo deseo, incluso al deseo de evitar el mal, para alcanzar la verdadera unión con Dios. ¿Cómo podía una idea así convivir con la doctrina católica tradicional, donde la voluntad humana jugaba un papel central en la salvación? No podía, y ese fue el destino del quietismo, ser condenado, relegado, pero como toda filosofía y espiritualidad no dualista, jamás olvidado. Ecos orientales del quietismo, el Wu Wei y la vacuidad. El núcleo del quietismo, caracterizado por la pasividad absoluta y la rendición total del alma a la acción divina sin interferencias, revela una sorprendente correspondencia con diversas filosofías orientales, en particular con el taoísmo, el budismo zen y las corrientes no dualistas del hinduismo. En el taoísmo, el concepto de Wu Wei, que significa literalmente no acción, se aproxima de manera notable al enfoque quietista. Como señala Lao Tse en el Tao Te Ching, el sabio actúa sin hacer nada y enseña sin decir nada. Las cosas surgen y el sabio las deja ir. Las cosas desaparecen y el sabio las deja ser. Así, al igual que el quietista se abandona a la voluntad divina, el sabio taoísta se rinde al Tao, la fuerza que subyace a todas las cosas, permitiendo que fluya sin obstrucciones. La idea de no acción no implica inactividad ni pereza, sino una alineación profunda con el flujo natural de la existencia. Es un estado en el que el individuo se despoja de deseos y ego, permitiendo que las cosas sigan su curso sin intervención alguna, como escribe Lao Tse. Renuncia a ti mismo y te preservarás. Olvida tu ser y serás renovado. Esta enseñanza, en su esencia, refleja las doctrinas de Molinos, quien postulaba que la renuncia individual era necesaria para alcanzar la perfección espiritual. Tanto en el taoísmo como en el quietismo, la verdadera liberación no consiste en una mera retirada pasiva, sino en un acto consciente de desapego que libera al ser humano de la trampa del ego y de sus interferencias. El budismo, por otro lado, enseña que la raíz del sufrimiento reside en el deseo y que sólo mediante la extinción del apego al yo puede alcanzarse la iluminación. De igual forma, el quietismo y el budismo reconocen en el ego el principal obstáculo para la paz interior y la trascendencia espiritual. La muerte mística del ego, una piedra angular tanto en las enseñanzas de Molinos como en las doctrinas budistas, se presenta como condición esencial para que el alma acceda a la verdad más profunda y trascienda las barreras que impiden su plena realización.
En la filosofía del Advaita Vedanta se plantea que el individuo y Brahman, la realidad última, son una misma cosa. La separación entre el ser humano y lo divino es una ilusión, y el ego es el principal impedimento para la realización de esta unidad esencial. Ramana Maharshi, uno de los más grandes exponentes del Advaita, sostenía que el yo individual no es real, es solo una idea, y que la verdadera realización espiritual ocurre cuando se abandona el ego por completo. Este planteamiento recuerda las enseñanzas de Molinos sobre la disolución del yo en la divina esencia. La relación entre el quietismo y las filosofías orientales se extiende también a la noción del vacío. En el quietismo, este vacío es visto como la condición necesaria para que la gracia divina fluya sin obstáculos. Madame Guyon afirmaba que el alma que está vacía de todo, llena de Dios, permanece en un reposo sin moverse ni desear, como el cristal que refleja la luz. Del mismo modo, el taoísmo resalta la importancia del vacío. Lao Tse utiliza la imagen de una vasija vacía para ilustrar que lo útil no reside en la forma física del objeto, sino en el espacio vacío que contiene. En ambas tradiciones, el vacío no se entiende como una ausencia de ser, sino como una apertura hacia la manifestación de lo divino o lo cósmico. Esta idea de vaciamiento y disolución del ego también es central en el budismo zen. La práctica de la meditación zen busca precisamente disolver las construcciones mentales para alcanzar un estado de shunyata o vacuidad. Como decía el maestro Zen Dogen, olvidarse de uno mismo es ser iluminado por todas las cosas. Este estado de olvido del yo se asemeja profundamente a la quietud que Molinos describía como necesaria para que Dios iluminara el alma. Resulta evidente que, aunque el quietismo surgió en el contexto del cristianismo europeo, sus principios fundamentales de pasividad absoluta, disolución del ego, vacuidad y rendición a una fuerza superior tienen sorprendentes paralelismos con las tradiciones orientales. Estos paralelismos subrayan la conexión profunda entre tradiciones aparentemente dispares en sus respuestas a las preguntas fundamentales sobre la naturaleza del ser y la trascendencia espiritual. El quietismo como herejía del cristianismo. El quietismo fue objeto de una dura condena por parte de la Iglesia Católica, no solo porque socavaba la importancia de la acción moral y los sacramentos, sino también porque, según la Iglesia, proponía una espiritualidad pasiva e irresponsable. Los detractores de esta doctrina consideraban que, bajo el pretexto de que la voluntad divina actuaba por sí misma, los fieles podían abandonar sus deberes religiosos y éticos. Al eliminar el esfuerzo personal, se temía que los seguidores del quietismo cayeran en un estado de apatía moral, donde dejarían de sentirse responsables de su propia salvación, ignorando la necesidad del arrepentimiento y la penitencia como medios para la redención. Si el alma no debía preocuparse por el pecado, la virtud o el esfuerzo espiritual, ¿qué lugar quedaba entonces para la moralidad cristiana y el sentido de responsabilidad individual sobre el propio destino? A pesar de esta condena oficial, algunos de los conceptos que Molinos y el quietismo articulaban ya habían sido planteados previamente, aunque de manera menos radical. Figuras como San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila, dos de los místicos más influyentes del cristianismo, habían explorado la idea de la renuncia al yo y la entrega total a Dios, aunque sin llevar sus enseñanzas a los extremos quietistas. Para ellos, la rendición interior a Dios
no excluía el esfuerzo humano. Al contrario, ambos aspectos podían coexistir en un delicado equilibrio. A pesar de las críticas y la represión eclesiástica, algunos elementos del quietismo, especialmente la noción de la fe oscura de Molinos, perduraron de forma marginal en la espiritualidad contemplativa cristiana. Esta idea de una entrega total a Dios que trasciende el entendimiento humano y la acción consciente continuó siendo un tema recurrente en ciertos círculos de misticismo, aunque nunca volvió a ocupar el centro del escenario dentro de la ortodoxia cristiana. Pensamiento quietista a través de sus citas. Las siguientes citas ofrecen una visión de los principios que definieron esta controvertida doctrina. Molinos, en su obra Guía Espiritual, escribía: «No pensar en ninguna cosa, ni aun en Dios, porque es imperfección el tener formas, imágenes y especies, por sutiles que sean, así de la voluntad como de la bondad, Trinidad y unidad, y aun de la misma esencia divina, porque todas estas especies e imágenes no son ellas Dios, el cual no admite imagen ni forma alguna. Camina a ciegas, sin pensar ni discurrir. Ponte en sus amorosas y paternales manos, sin querer hacer otra cosa que su divino beneplácito. El camino de la interior paz es ajustarnos en todo con lo que la divina voluntad dispone. Los que todo quieren que suceda y se haga conforme a su gusto, no han llegado a conocer este camino, ni quieren andar por él, siempre inquietos y alterados, sin dar con el camino de la paz, que es el de la total conformidad con la divina voluntad. La rebeldía de nuestra voluntad es la causa principal de nuestra inquietud, y que por no sujetarnos al yugo suave de la divinidad, padecemos tantas turbaciones y desasosiegos. Si rindiéramos nuestra voluntad a la divinidad y a todas sus disposiciones, qué tranquilidad experimentaríamos, qué suave paz, qué serenidad interior, qué suma felicidad y remedo de la bienaventuranza. Has de saber que es tu alma el centro, la morada y reino de Dios. Pero para que el gran Rey descanse en ese trono de tu alma, has de procurar tenerla limpia, quieta, vacía y pacífica, limpia de culpas y defectos, quieta de temores, vacía de afectos, deseos y pensamientos, y pacífica en las tentaciones y tribulaciones. Lo que importa es preparar tu corazón a manera de un blanco papel donde pueda la divina sabiduría formar los caracteres a su gusto. Oh, qué grande obra será para tu alma estar en la oración las horas enteras, muda y resignada, sin hacer, sin saber ni querer entender nada. Cuántas almas son llamadas al interior camino y, en vez de guiarlas y adelantarlas, los padres espirituales, por no entenderlas, las detienen el curso y las arruinan. Gran ceguedad y demasiada necedad hay en algunos que siempre buscan a Dios, continuamente suspiran por Dios, frecuentemente desean a Dios, claman y llaman cada día a Dios en la oración, siendo ellos mismos templo vivo de Dios, en el cual continuamente descansa. No mira Dios las muchas palabras, sino al fin si es purificado. Su mayor contento y gloria en aquel tiempo es ver al alma en silencio, humilde, quieta y resignada. Qué dichosa será tu alma, y qué bien empleada estará si se entra dentro y se está en su nada, allá en el centro y parte superior, sin advertir lo que hace, si está recogida o no, si le va bien o mal, si obra o no obra,
sin mirar ni cuidar ni atender a cosa de sensibilidad. Hoy en día, muchos podrían encontrar en las enseñanzas de Molinos una suerte de respuesta o implosión ante las tensiones y frustraciones que surgen del incesante esfuerzo por controlar el destino, por superarse y desarrollarse tanto espiritual como materialmente. La doctrina de la no acción y el abandono total del esfuerzo consciente, como una idea cíclica que reaparece a lo largo de la historia, invita a una reflexión profunda sobre el verdadero papel e incluso la auténtica capacidad del control y la voluntad humana. Esta cuestión no se limita exclusivamente al ámbito religioso, sino que también resuena con fuerza en la psicología y la filosofía contemporáneas. Las enseñanzas de Molinos y otras filosofías de la no acción parecen haber anticipado algunas ideas del existencialismo, corriente que sugiere que el sentido de la vida se encuentra cuando se acepta la incertidumbre y se renuncia al control absoluto del propio destino. En la espiritualidad moderna, cada vez más desvinculada de los dogmas religiosos tradicionales, estas ideas parecen haber ganado terreno. La llamada a soltar las riendas y confiar en el flujo natural de la vida refleja los principios compartidos tanto por el quietismo como por las visiones orientales. El quietismo, el taoísmo y otros enfoques espirituales señalan que quizás el mayor obstáculo para la realización personal no sea la falta de esfuerzo, sino precisamente el exceso de él. Como Molinos afirmaba, el deseo de actuar por uno mismo es el mayor enemigo del alma. Esta enseñanza sugiere que el esfuerzo incesante por controlar y moldear el curso de nuestras vidas podría estar alejándonos de una paz y conexión más profunda. Es posible que al renunciar a esta lucha constante por el control, encontremos una paz más auténtica. En lugar de intentar forzar nuestro destino, tal vez podríamos aceptar lo que es, confiando en que una fuerza mayor actúe a través de nosotros.